Hola, en este video vamos a ver cómo encontrar las curvas de nivel dando en función dos variables en el programa GeoGebra. Es decir, que tendríamos una función que está en R2, que va de R2 y se mapea a R. Para el caso estaría mapeada al eje Z, es decir, tendría un codominio en R2 y una imagen en R. Por lo tanto, para poder visualizar este tipo de funciones de dos variables necesitaríamos un espacio R3. Aquí en el programa GeoGebra podemos tener espacios tridimensionales en el cual podríamos visualizar este tipo de funciones. Aquí estaríamos abriendo entonces, vamos a este menú, donde están los tres puntitos, se despliega otro menú y aquí podemos abrir una vista de 3D. Okay. Para generar la función que queremos encontrar las curvas de nivel, es relativamente fácil en este programa. Nos vamos aquí en la parte de entrada y la escribimos prácticamente como la encontraríamos expresada en la mayoría de los problemas. No es necesario hacer ninguna codificación particular ni nada. Podemos escribir, por ejemplo, la función que queremos, con la que vamos a trabajar, que es una función de dos variables, como ya habíamos mencionado. Estaría entonces dada por fxy y la imagen sería el resultado de x a la cuarta potencia menos x al cuadrado más y al cuadrado. Okay, y aquí en la visión tridimensional ya tenemos la representación gráfica de la función. ¿Sí? En una función así, las curvas de nivel serían para el eje Z. Lo que estaríamos buscando sería el lugar geométrico de x y y para un valor constante de z. Por ejemplo, tendríamos la expresión igual a la misma función y esta expresión la igualamos a una constante. Por ejemplo, le damos un valor a 1 para z y esta sería la curva de nivel, su representación en el plano XY. En el caso tridimensional, también podemos pensarla como si fuera la intersección de dos planos, o digamos en el caso de que consideramos como desde teoría de conjuntos a esta superficie como un conjunto y a otro conjunto sería un plano paralelo al plano XY, y la intersección entre estos dos conjuntos sería la curva de nivel. Por ejemplo, podemos representar o podemos graficar un plano paralelo que estaría dado, por ejemplo, por la función g xy y con el mismo valor que le hemos dado, ¿no? Entonces, la parte que nos está representando aquí como un contorno o como una curva correspondería a la intersección de estos dos planos o al lugar geométrico cuando la expresión se iguala a una constante. Sí, evidentemente esto pues no nos dice mucho. La idea de las curvas de nivel es que podemos representar este tipo de funciones que necesitan un espacio de R3, las podemos representar en un espacio de R2, como se muestra en este caso. Pero para que nos diera algo de información o nos fuera útil, tendríamos que calcular diferentes curvas para diferentes constantes, que normalmente aparecen espaciadas por un intervalo
un intervalo concreto, ¿no? Podría ser de la unidad, que fuera 1, 2, 3, o podemos tomar cualquier intervalo. Para hacer esto, por ejemplo, aquí en GeoGebra podremos hacer un deslizador. Para generar un deslizador es fácil, solo escribes un número, das enter y el deslizador se genera solo. Y lo podemos configurar aquí, se da clic en los tres puntitos, se despliega el menú, entramos a configuraciones, nos vamos a la pestaña de deslizador y aquí podemos modificar el comportamiento del deslizador. Por ejemplo, los valores negativos no nos interesan mucho porque, como vemos, la curva tiene muy pocos valores negativos en el eje Z, entonces no tiene mucho sentido. Como valor máximo, le voy a dar que llegue hasta 7 solamente y que incremente de 0.5. Ok. A nuestro deslizador entonces corresponde una variable que en este caso aquí se muestra en la parte donde están las fórmulas. Podemos ver que corresponde a la letra A. Entonces esta la podemos usar para hacer algunos cambios aquí. Por ejemplo, aquí en la ecuación lo podemos igualar a A. Y ahí nos está dando los diferentes valores. Lo podemos poner también en la función del plano para ver las correspondencias. Ok. Aquí podríamos encontrar la intersección que nos marcara la curva de la intersección entre los planos. GeoGebra tiene una herramienta que es esta de intersecciones, pero parece que por algunas superficies no funciona muy bien. Entonces una forma de encontrarlo sería calcular calcular las curvas paramétricas de la intersección. Esto lo podemos hacer igual tomando la expresión de la función y la hacemos para un parámetro t, por ejemplo. En este caso tendríamos rt y luego escribimos sus parámetros. Como podemos ver, la expresión estaría un poco complicado despejar para x, entonces vamos a despejar para y. Vamos a dejar x sería igual a t entonces, y aquí escribiríamos la expresión. Estaremos despejando a la expresión de la función, estaremos despejando y. Entonces tendríamos que sería la raíz cuadrada de, bueno, vamos a poner a, que serían los valores constantes que vamos a manejar, menos t a la cuarta potencia más t al cuadrado, y en z estaremos manejando la misma constante que nos da la misma constante que nos da el deslizador. Sí, hay que tener cuidado aquí, como el error, hay que tener cuidado que estemos fuera de la raíz cuadrada para que no nos genere un error. Aquí tendríamos ya la curva de la intersección entre las dos superficies. Evidentemente, como la parte de el momento de calcular esta expresión nos da dos resultados, nos da una parte negativa y una parte positiva porque se genera una raíz cuadrada. Entonces podemos ir aquí a los tres puntitos donde se despliega el menú, duplicar la función y aquí solo editamos, ponemos la parte negativa también. Y así ya tenemos también la intersección.
Bien, una forma de hacer que aparecieran, que se quedaran permanentes, porque esto nos va mostrando de nivel en nivel la curva, y para que quedaran todas representadas en el plano, que no fuera de uno por uno, lo podemos poner aquí en la expresión, y nos vamos a sus configuraciones, y en la parte de básico le podemos que nos muestre el rastro. ¿Sí? Esto lo hacemos para las dos funciones, y lo hacemos también para la función que se va a representar aquí en el plano. Ok, entonces ahora si lo oprimo play, se van quedando guardadas las diferentes curvas. Así estaría, bueno, creo que sería conveniente editar el deslizador para que no tuviera ese comportamiento. Vamos aquí, buscamos el deslizador, y aquí donde dice que se repita, cambiamos la opción, ponemos creciente solo una vez. Y lo tendríamos. Nos damos play de nuevo, y se van generando las diferentes curvas de nivel. Otra forma de hacerlo, hay una desventaja aquí, por ejemplo, que cuando si doy zoom se desaparecen todas las curvas. Entonces, una forma de hacerlo es generar una lista. Para que quede ya aquí, vamos por ejemplo a poner L. Generar la lista es un poco tedioso porque hay que hacerlo de valor por valor. No he encontrado cómo se pueda hacer de otra forma más sencilla. Entonces vamos a estar dando saltos de 0.5, entonces empezamos 0, 0.5, 1, 1.5, 2, y nos vamos separando cada valor con una coma. 3.5, 4, 4.5, 5, voy a dejar hasta ahí, hasta 5. Entonces, aquí en nuestra expresión donde habíamos igualado a, le damos a L ahora, y ya nos quedan aquí las curvas. Y eso sería todo. Esa es la forma de encontrar las curvas de nivel de una función de dos variables con GeoGebra.